hacerlo eh, lo más ameno posible, ¿sí? Son cuestiones y son temas que en general no estamos habituados a pensar y a incluir dentro de las temáticas que nos formaron en nuestras carreras de grado, posgrado y demás, pero bueno, vamos a intentar ver desde dónde se puede tensionar un poco esto que les propongo y les proponemos desde el equipo docente para pensar un poco aquellas cuestiones vinculadas a la bioética que tienen que ver con eso que nos cruzamos en la práctica clínica todos los días, ¿sí? Voy a hacer una pequeña introducción, muy cortita, ¿sí? La idea de la cursada, más que nada, es un poco poner el tema sobre la mesa y después seguramente, según el listado que me mande Sandra de, de alumnos y demás, hacer algún que otro trabajo práctico y demás, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir antes que nada? Bien. ¿Y se ve? ¿Se ve? Sí, 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 se ve. Sí, genial. Bueno, aprovecho entonces esta primera diapositiva un poco para presentarme. Les cuento, yo soy Analía Occhiusi, estoy hace ya unos cuantos años formándome en aquellas cuestiones vinculadas a los dilemas bioéticos que atraviesan a los pacientes, especialmente en el ámbito de la terapia intensiva, que es desde el lugar en donde yo como me planto un poco para pensar estas cuestiones. Y actualmente, además de estar en esos espacios que por ahí aparecen, estoy haciendo mi doctorado en estas cuestiones vinculadas al abordaje del cuerpo en el final de vida, ¿sí? Aprovecho para decir que atendiendo que básicamente somos muy toscos a la hora de pensar estos temas y que en realidad aquellos problemas que se nos fueron presentados con respecto a estas cuestiones fueron como, desde mi punto de vista y según lo que dice la bibliografía, muy pobremente abordados. Acá no hay preguntas tontas, acá no hay comentarios que sean eh, inapropiados, ¿sí? Vamos a intentar entre todos aprender un poco desde dónde podemos pensar estos temas, ¿sí? Entonces, como para arrancar, sé que ustedes tuvieron dos charlas hasta ahora con Ignacio. Ignacio obviamente lo plantea desde las cuestiones vinculadas a lo legal. A mí me interesa pensarlo un poco desde los casos concretos con los que nos cruzamos en los sanatorios, en los hospitales y en demás lugares en donde ejercemos nuestra profesión, ¿sí? Entonces, voy a arrancar con esto, que es una parte muy clásica, digamos, para empezar a pensar estas cuestiones. Y acá voy a ir y venir con el diapositivo, o sea que les voy a pedir que estén un poco atentos y con sus micrófonos prendidos. Este, no sé si lo conocen, es el dilema, se llama, o el problema del tranvía, ¿sí? Resulta que viene un tranvía a toda velocidad, ¿sí? Y nosotros somos las personas que están acá, somos la persona que está acá em, con la posibilidad de operar esa manija que está ahí, en donde lo que define es si el tranvía o el tren sigue derecho y mata a 5 personas, acá hay que matar sí o sí, o gira y mata solamente a una persona. ¿Sí? Voy a maximizar acá y les pregunto, levante la mano. Esto va a ser mucho de levantar la mano. ¿Quién sigue derecho con las 5 personas? ¿Quién no opera la mano? ¿Quién elige matar 5 personas? Hasta ahora nadie quiere matar las 5 personas. ¿Quién elige matar a una sola persona? O sea, que opera la manija. yo. Levante la mano. Milagros, Gonzalo, Pedro.
Diana, por ahí, a ver. Y acá en el aula hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Y los 8 yo me voy a ir anotando igual. De los 9 que hay, 8 levantaron la mano para una persona. El otro, la otra persona, ¿qué No, piensa? eh, que no sé, como falta información por ahí, depende, que yo por ahí las 5 personas son 5 ancianos con cáncer terminal y digo, y la única persona que está ahí es un niño de 5 años, sin ninguna patología, nada. Bien, bien. Vamos a cambiar un poco, ¿sí? Esto que planteamos, ¿sí? Así como en un momento dijimos las 5 personas y uno, ahora vamos a poner 3 escenarios distintos, ¿sí? En donde, de nuevo, me voy a ir de acá, ¿sí? Voy a poner la pantalla con ustedes, así los veo. Y vamos a poner entonces que en el de arriba, ¿sí? Hay un obeso mórbido de 35 años, ¿sí? Y en el de abajo hay una persona también de 35 años, em, deportista, ¿sí? Levante la mano quien elige atropellar. Acá siempre hay que atropellar y siempre hay que matar. Un poco la dinámica es esa, ¿no? ¿Quién elige atropellar o matar o dejar gravemente enfermo y secuelado a el obeso mórbido? Levante la mano. Con sinceridad, ¿eh? Ahí el de Bordeaux está medio... Ostras, muy en una época de hipertecnologización de todo, me estoy viendo yo misma en la pantalla que está atrás del muchacho de Bordeaux. Es llamativo. Es como un espejo al que no me quería enfrentar hasta ahora. ¿Quién levanta la mano? Vamos, con el obeso mórbido. ¿Quién lo mata al obeso mórbido? Matías Pérez Salé, Francisco Suárez, Nico, que entiendo que son, los dos se llaman Nico, o uno es Nico y el otro Fede Estaco, ¿qué dice? Que sí, sobrevive el Es, deportista. ¿qué? No, acá no sobrevive, acá uno tiene que elegir matar o morir, como quien se dice, como quien dice, como la peli. ¿Quién mata al deportista de 35 años? Estamos diciendo que los dos tienen 35 años, ¿eh? ¿Quién mata al deportista? Yo quizá matar al deportista porque no sé si el deportista tiene hábitos que lo llevarían el día de mañana a estar recontra mal. Por ejemplo, no sé, eh, adicciones o algo también como autodestructivo. Y el obeso capaz está intentando cambiar esos hábitos y no sabemos. No podría matar a ninguno, es como un montón. Puedo morir yo. Me cuesta- Ella prefiere cortar por lo sano, y eso que no dijimos el deporte. Hay que ver, ¿no? Si ahí uno plantea que juega al fútbol, que juega al rugby, que Boxeo, juega rugby. al No. básquet, boxeo. Vamos a seguir con otro caso, ¿sí? En, en el de arriba, ¿sí? En el riel de arriba, en vez de haber 5 personas, hay una persona de 80 años, ¿sí? Y en el de abajo hay una persona de 25 años. ¿Quién mata al de 80 años? Levante la mano. Nico, el de Nico vale doble, Triana el de 80, Gonzalo el de 80, Francisco 80, Santiago 80, Matías Pérez Ale, pues, ahí ah, son una cantidad con ese teléfono. Bien, Sí, 5 más Uh, o menos acá que conté en el aula, al 80. bien. ¿Quién mata al de 25?
No vale no matar a nadie, ¿eh? Antonella, Leonardi, Fede Estaquio, los que me quedan sin elegir. Los mato a todos. Ah, bueno. Acá yo no me había responsable después de conductas a lo pan triste que claramente han signado parte de nuestra historia en términos de bullying y demás. Mató a todos, Antonella, también al obeso y al deportista y a todos. Bueno, básicamente es mucho lo que hacemos, ¿no? Cuando las cosas no salen tan bien. Y voy a una cuestión que es un poco la explicación de esto, ¿sí? Resulta que esto que quizás nosotros tomamos con cierta gracia, en realidad lo que representa es una, una manera de interpretar dilemas, ¿sí? Que en realidad tienen muchos años. Esto fue estudiado por antropólogos, por neurobiólogos, por filósofos, por psicólogos y demás, en donde lo que se vio justamente es que en todas estas cuestiones vinculadas a quién elegimos matar, entre comillas, están asociados a sesgos previos que tienen que ver con las interpretaciones que nosotros hacemos de los cuerpos de otros. Entonces, por ejemplo, cuando yo antes dije un obeso mórbido y un deportista de 35 años, los dos de dos personas que eran una en comparación del ejemplo anterior, que eran 5 contra 1, lo que se dice, y esto no lo digo yo, sino es lo que dice un poco la bibliografía que estudia estas cuestiones, es que en realidad lo que pasa es que nosotros entendemos que la cuestión de las personas gordas y todo esto relativo a el ideal de saludable y demás, nos hacen quizás no pensar que esa persona que era obesa mórbida se la pasaba comiendo fideos con manteca para comprarle brócoli a su hijo de 4 años y que esta persona se alimentaba de esta manera porque había una justificación desde ese lado. No dije tampoco que el deportista era una persona que tenía antecedentes de pedofilia, por ejemplo, pero uno tiende a pensar que una persona joven de esa edad versus, entre comillas, una persona gorda de esa misma edad, y digo gorda, y cuando digo gorda lo digo también con mucha R, ¿no? Para que tenga todo ese componente desde lo simbólico que representa la gordura en los cuerpos que nosotros interpretamos, que nosotros tratamos y que nosotros vemos muy alejados posiblemente de, de los libros que en su momento leíamos como para entender lo anatómico, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, lo de un paciente de 80 años versus un paciente de 25, nos sale también, así como pueden salir cuestiones vinculadas a la gordofobia y demás, eh, quizás uno puede pensar también lo relativo a la gerontofobia, ¿no? Yo nunca había dicho que el de 25 había tenido una ACV, por ejemplo, y que estaba mucho peor en términos de funcionalidad y de fragilidad y demás que la persona que tenía 85. Y si bien esto nos parece quizás por momentos muy lejano, resulta que cuando fue, no sé si ustedes recuerdan, vamos a hacer este último ejemplo, ¿sí? Para levantar la mano. Tenemos en el de arriba, ¿sí? 30 embriones, esto es un hospital, vamos a cambiar el tranvía, es otro escenario, es un hospital en donde el hospital se está incendiando y en un ala del hospital tenemos 30 embriones, ¿sí? Vamos a poner, no 30, vamos a poner 10 embriones, ¿sí? Y del otro lado, para salvar, digamos, tenemos en 3 nenes de 8, 9 y 10 años, ¿sí? Levante la mano quien salva a los 10 embriones. ¿Nadie? Levante la mano quien salva a los 3 nenes. Santiago, Triana, Gonzalo, Francisco, Pedro, Nico por 2, Antonella, me queda los 3 chicos, a ver, ahí los 3 salvan a los 3 nenes, Antonella también. Tacos te está llamando sistemáticamente al silencio. No, estoy acá en el aula yo. Y levanté la Ay, mano. que no te veo con.
Ah, también salvaste a los nenes. Em, Esto que parece tan lejano fue justamente la pregunta que se hizo en su momento para definir si la interrupción voluntaria del embarazo debía ser ley o no en Argentina. Y de hecho lo que pasó con este ejemplo en puntual, no me estoy yendo a pensar esto a la época de Kant. No, esto lo que pasó hace unos pocos años acá en Argentina fue que justamente había muchas personas que consideraban que lo mejor para hacer en ese caso era salvar a los 10 embriones en vez de salvar a los 3 nenes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que quiero pensar o lo que les propongo a través de lo que vamos a ver en la cursada es intentar acercar todo eso que nos genera una incomodidad, porque en algún punto nosotros somos partícipes necesarios de un montón de situaciones que podrían representar un dilema si abrimos lo suficiente la mirada ante eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Yo al principio no quise quedar como súper extremista, pero te iba a decir eso de que si las 5 personas son 5 pedófilos que estaban presos y la persona que no era, pero bueno, no quise ser tan extremista. Bueno, es que justamente lo que se juega con esto son un montón de prejuicios que nosotros tenemos asociados a un montón de cosas vinculadas a las prácticas. De hecho, en algún momento esto es como una iniciación que siempre se hace cuando pensamos en temas de bioética. eh, Cuando en un momento una de las preguntas era si una de las personas era homosexual y la otra no, yo les juro que les sorprendería saber que tantas personas elegirían matar a la persona homosexual porque era homosexual, ¿sí? Entonces, habla un poco también no solo de los sesgos, sino también de los problemas con los que nos encontramos lidiando actualmente, ¿no? Como sociedad y demás. Entonces voy a volver a compartir. Y ahí es un poco lo que se plantea, ¿no? Desde la bioética, que es un poco el centro de estas discusiones, y es que qué representa y qué no un dilema moral, ¿sí? Para eso entonces, lo que justamente acontece, y esto es como la parte como central de lo que nos proponemos pensar, y tiene que ver con esto de que todo lo que se puede hacer es lo que se debe hacer, qué sería hacer el bien con cada paciente, ¿sí? Cuando en realidad lo que pasa es que ante una misma situación clínica, ahora pensamos distintas antes, pero en este caso trayéndolo a nuestra expertise, ¿qué es lo que pasa con situaciones en las cuales un grupo de personas dice que lo que está bien es, por ejemplo, ventilar a tal paciente, midan hora frente a operarlo, y otros que dicen, no, hagamos una interconsulta con cuidados paliativos, mejor que quede en clínica médica o mejor hacer lo posible para que este paciente se vaya a su casa? No, es mejor que en este caso veamos las posibilidades de que haya una interrupción voluntaria del embarazo en vez de continuar eh, con el embarazo. No, en este caso, mejor es no operar a esta persona de esta fractura de cadera por tal cosa o por tal otra. Entonces, cuando ahí resulta que nos ponemos a pensar en esto, ¿sí? Vamos a ver un caso clínico, ¿sí? Lo voy a leer, pero acá lo tienen ustedes. No sé si se llega bien, bien de donde ustedes lo están viendo de sus teléfonos y demás, por las dudas lo leo. Un paciente de 64 años ingresa al hospital con fiebre, falla respiratoria aguda. Los primeros hallazgos clínicos y radiológicos hacen pensar en el diagnóstico de una neumonía aspirativa. Mientras su condición se agrava, se descubre que sufrió una CB hace 18 meses y actualmente se encuentra al cuidado de su familia, luego de una larga estadía en un geriátrico. Era capaz de alimentarse con asistencia, tenía dificultades para comunicarse y presentaba un pequeño deterioro cognitivo, no tiene directivas anticipadas. Bien.
¿Qué hacemos con este paciente? Y dejo de compartir. ¿No tienen, no? Este paciente, estamos de guardia, llega este paciente, 64 años, interpretamos que tiene una neumonía aspirativa, ¿sí? Un pequeño deterioro cognitivo, se alimentaba con asistencia, había tenido un par de- había tenido una internación hace poco en, en un geriátrico. El paciente está para ventilar. Lo ventilamos. ¿Quién levante la mano? ¿Quién ventila a ese paciente si lo recibe? 64 años, deterioro cognitivo leve. Bien, mayoría lo ventila este paciente. ¿Hay alguien que no ventila a este paciente? ¿Hay alguien que no? Pedro Vázquez no me quedó claro si ventila o no ventila. Pedro Vázquez ventila. ¿Alguien que no lo ventile a este paciente? No. Volvemos. Eh, es complicado que me está resultando esto acá. ¿Qué pasa si este paciente, en vez de tener 64 años, tiene 84, si el déficit cognitivo fuera severo y si requiriera previamente alimentación por sonda? Aprovecho para comentar que este caso clínico lo saqué de una revista de ética y anestesia, que tiene hace un año o dos. ¿Qué pasa con este paciente? En vez de tener 64, tiene 84, el déficit cognitivo severo y si requiriera alimentación por sonda previamente. Levante la mano, ¿quién ventila a este paciente? Francisco, Nico por dos, Triana, todos lo ventilan. ¿Alguien no lo ventila? Y yo por ahí no, la verdad que las chances de sobrevivir de este paciente son bastante bajas. Ya con el estado previo que presentaba y todo. Resulta que, gracias Santiago, que uno puede llegar a pensar, ¿sí? Que en este tipo de pacientes, es decir, en este paciente que no tiene 64, sino que tiene 84, que tiene un déficit cognitivo severo, que requería alimentación por sonda, que ya había tenido este ACV que mencionamos anteriormente, esta neumonía aspirativa, uno puede llegar a pensar que quizás, si bien uno puede no tener formación en bioética ni en estas cuestiones, hay algo que se llama el mejor interés y uno se habilita la posibilidad de pensar qué es lo que uno querría para ese paciente, ¿no? Y lo pongo en otros términos. Hace muy poco salió, en general se estudian sobre estas cuestiones ahora mucho más después de la pandemia y demás, que lo que más burnout genera, más frustración genera, más sensación de falta de mala medicina genera, más estrés moral genera, o distrés moral genera y demás, en nosotros como profesionales de la salud, es esta situación en la cual lo que nosotros hacemos no coincide con lo que querríamos para nosotros mismos ni nuestros seres queridos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo no le haría ni a mi perro lo que le estoy haciendo a un paciente, y eso en algún punto ya se requete contravió mucho más en mujeres médicas que en hombres médicos, que eso genera graves conflictos en lo cotidiano y en lo personal, digamos, ¿sí? Entonces, yo cambio la pregunta de nuevo. Esto que ustedes hacen con este paciente, si esta persona, en vez de ser un paciente que ingresa por guardia, la repito de nuevo, un paciente que tuvo una ACV, que requería alimentación por sonda, que tenía un déficit cognitivo severo, que está cursando una neumonía aspirativa, que bueno, obviamente ingresa con criterios de ventilación mecánica y nosotros ahí vamos, ¿no? Con el combo Mida, Fenta, tubo y demás. Si esa persona en vez de ser un paciente que ingresa por guardia fuera nuestro abuelo, por ejemplo,
¿Ustedes también ventilarían a este paciente? 84 años y demás. Levante la mano, ¿quién ventilaría a ese paciente? Si fuera su abuelo, Pedro lo ventila, Francisco lo ventila al abuelo. A verlo. Mira, aparece en el teléfono de Francisco es Pedro. Estoy un poco conflictuada con los. Bien. ¿Quién más? El de campera de Adidas de fondo que está un poco escondido, medio. ¿Lo ventila el abuelo? ¿Ventila el abuelo? Sí, lo ventila el abuelo. Gonzalo ventila al abuelo, Antonella ventila al abuelo. ¿Todos ventilan a su abuelo? ¿No hay nadie que no ventile a su abuelo de 84 años, Telosu? No, por ahí si fuese yo, no me, o sea, no me Fuera tu ventilaría y no me abuelo. hagan. Pero no, sí, A otra vos, persona sí. a tu abuelo sí, pero a vos mismo no. Claro, a mi abuelo sí, pero yo misma no. Si vos fueras tu abuela, hay que hacer. Si yo soy abuela, no, yo no, mi familia sí. Profe, nosotros acá somos dos que no lo ventilamos. Vos que no lo ventilan. ¿Qué más hay? A ver. Francisco lo ventila. Este es tu abuelo, ¿eh? Te vio nacer. ¿Lo ventilás teniendo 84 años, cursando una neumonía con un alto Alzheimer? Sí, también lo ventila el abuelo. Antonella lo ventila el abuelo. Milagros lo ventila el abuelo también. Gonzalo, ¿ventilás a tu abuelo? También ¿No hay nadie que no ventila al abuelo? Acá, aparte de esos dos. Depende a qué abuelo, ¿no? Si es materno o paterno. Si es materno, ventilo. Si es paterno, no ventilo. Bueno, acá hay que ver la cuestión filiatoria. Sí, bueno. Ahora, si votó a tal, lo ventilo, si no lo votó, más punitiva la cosa, ¿no? Depende de cómo se haya portado. Bueno, eso es como lo interesante de las distintas camadas cuando se piensa en estos temas, porque, por ejemplo, hace poco tuve que dar esta misma charla y nadie ventilaba al abuelo, y acá resulta que todos ventilan a su abuelo. Es interesante. ¿A qué voy con esto? Y voy a volver a compartir para no demorarme mucho más. Ojo que encima este caso clínico, este texto, lo saqué de una revista que en teoría corresponde a su área de desempeño, su temática en especial. Entonces, quizás lo que corresponde, ¿no? Preguntar acá es cuál es el objetivo de tratamiento, ¿sí? Porque en última instancia lo que se supone eh, arbitra nuestras decisiones tiene que ver con esto, con aquellas cosas que ofrecemos que se supone que tienen que seguir algún bien para el paciente, ¿sí? Entonces, lo que justamente encabeza toda esta serie de discusiones tienen que ver con esto, ¿sí? Para esto, eh, ahora les voy a pedir que ustedes, ahora que saben lo que es un dilema moral y un poco por dónde viene la pregunta, que me digan tres casos en ejemplos en anestesia y yo les voy a poner como un ejemplo de qué son las cosas que yo puedo pensar, ¿sí? Y después les voy a mostrar esto que vaya empezando estos ejemplos, ¿sí? Y les voy a mostrar un poco desde dónde vamos a tensionar durante la cursada, ¿sí? La pregunta en última instancia, además de la que mencionaba anteriormente, que era la de qué determina cuál es el objetivo de tratamiento, es dónde reside la fuente de moralidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Tenemos como, esto no es tan estrictamente así, pero en términos pedagógicos se suele utilizar esta división, sí que habla de un primer momento, otra en un segundo momento, en donde tenemos las teorías éticas clásicas, la kantiana, que asocia lo que tenemos que hacer al deber ser, quizás le resulte de haberlo estudiado en algún momento y demás. La utilitarista, sí, que es la que produce mayor bien o mayor utilidad para mayor cantidad de personas. La ética de los principios, que es la que proponen Beuys y Childress.
La casuística, que aborda los casos particulares, la ética de la virtud, el individualismo liberal tan de moda actualmente, el comunitarismo que pregona o que valora, pondera la tradición, la ética del cuidado asociada a las relaciones humanas, los feminismos, basada en 3 enunciados que después en algún momento veremos, y después tenemos otras, ¿no? Que son la ética de los derechos humanos, desde los derechos humanos, la ética africana, ética de la esperanza, ética del contexto, ética personalista y demás, ¿sí? ¿Cuál es el mayor problema y donde yo me voy a intentar despegar? Es que justamente cuando nosotros cursamos en la carrera y si es que en algún momento tuvieron algún registro de esta materia, lo que pasaba, voy a dejar de compartir, quizás ustedes lo recuerden, que cuando se hablaba de bioética se hablaba de los 4 principios. ¿Se acuerdan? Los principios, ¿alguien se los acuerda? Los Beneficencia, principios no se llaman... maleficencia. Ah, perdón. ¿Es eso? Sí, sí, beneficencia, sí, Justicia, beneficencia, sí, no maleficencia, justicia y no me y acuerdo. Autonomía. Eso. autonomía. Muy bien. ¿Eso les suena a ustedes, al resto? Milagro, Santiago, Gonzalo, Nico, por dos, Antonella, Francisco, ¿les suena los 4 principios Sí, 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 de haberlo visto? sí. Esa manera de interpretar la bioética, para los que estamos desde este lado de la aldea, genera serias complicaciones, más que nada porque tiene que ver con una visión y una interpretación anglosajona de lo que son estos problemas, que en realidad lo que pasa es que se proponen desde otro lugar en donde tienen otros problemas, ¿sí? Nosotros no llegamos a nuestros lugares de trabajo y tenemos un Littman colgado, el camillero requete contra disponible a llevar el paciente a tomo, no tenemos toda una serie de dispositivos alineados para que nuestros lugares de trabajo sean una panacea y demás, ¿sí? Entonces, cuando hay algunas cuestiones que ya en algunos centros que generan saber tienen resueltos, bueno, ok, quizás les sirve agarrarse de la justicia, de la beneficencia, de la no maleficencia y demás. Lo que se suele plantear desde este lado es que resultan conceptos que son demasiado abstractos para los problemas con los que tenemos que lidiar nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es una dificultad querer pensar en estas cuestiones desde esos paradigmas que tienen otros problemas, ¿sí? Entonces, ahí como los que le quería ilustrar con esa imagen, la anterior, es que en realidad hay un montón de otras cuestiones que se pueden usar para pensar esto y que quizás nos den alguna herramienta más para hacer las cosas, ni siquiera les digo bien, pero un poquito menos peor de lo que estamos haciendo actualmente, ¿sí? Entonces vamos a pensar 3 casos en 3 ejemplos de un dilema bioético en el área de anestesia, que es el suyo, y afortunadamente no el mío. Los escucho. Em, por ahí, ¿cuándo dejar de reanimar? Que si bien hay un protocolo y de duración y todo eso, pero es como, bueno, acá ya tenemos que dejar porque ya está, no sé, se me ocurrió ese como primero, pero no sé. Absolutamente. O Es también uno. cuando, por ejemplo, viste el tema de los testigos de Jehová, que ellos no quieren transfusión de sangre y hay que traer la máquina que filtra la sangre y todo eso, o si es una urgencia no tenés eso a disposición, bueno, nada, ¿qué haces? O sea, por mí lo hago igual, no me importa, pero capaz a otra persona sí. Bueno, los testigos de Jehová corren con una ventaja, ¿no? Es que todos sabemos que esa es una limitación para ellos. En cambio, por ejemplo, no sabemos si alguna mujer, alguna persona que, por ejemplo, quedara cuadripléjica, qué sería lo que querría si pasara tal cosa o tal otra desde su vida y desde su manera de habitar su cuerpo, ¿no? De hecho,
son temas que no abordamos, o no sé si ustedes los abordan en profundidad y demás, capaz en alguna otra materia, si quieren lo podemos hacer. En- Cuando hay cuestiones vinculadas al suicidio, por ejemplo, ¿sí? A los intentos de suicidio y demás, hay muchas personas que eligen, a pesar de tener un cuerpo em, sin problemas de salud aparentes, de esos físicos y secuelados y demás, que eligen no vivir con tal de no seguir expuestos a esa situación que los atraviesa. Entonces, está muy bien el tema de los testigos de Jehová porque es un ejemplo muy concreto y es uno que tenemos siempre como muy a mano porque es uno que conocemos. ¿Qué más? Cuando hay que dejar de reanimar, uno más, a ver. No sé ¿Alguno? si Si por ahí ustedes, más en el ámbito de la terapia, pero no sé, por ejemplo, eh, a veces en la terapia no tienen respirador para dos pacientes y tienen que priorizar alguno sobre otro. eh, por eso se plantea como un dilema, porque tienen que elegir entre un paciente u otro según lo que uno cree que tiene prioridad, ¿no? muchas gracias, Santiago. Yo les comento como a título personal, que quizás como que sirve un poco como lo que menciona Santiago y el ejemplo. Cuando fue todo el tema de la pandemia y demás, a mí me tocó ser la directora del Comité de Bioética, en donde, bueno, estaba mucho la cuestión de la última cama y qué hacer, entonces había un montón de situaciones que resolver, como a nivel federal. Yo me desempeño en Capital Federal, pero en el resto de las provincias había como muchas dudas sobre qué hacer, si llegaba tal paciente o tal otro, y lo que pasaba era un poco también esto que hablábamos con el tema del tranvía. Y, y pensábamos que, bueno, después de la pandemia iba a pasar esto, por lo menos los que trabajamos como en este ambiente, bueno, que íbamos a ver que de pronto la bioética iba a tener la posibilidad de, bueno, no de refundarse, pero sí en algún punto, bueno, pensarse un poco más y demás. Em, lo que pasó es que no solo eso no fue así, sino que, como ustedes saben, muchísima gente dejó la especialidad, directamente se dedicó a otra cosa. Según un estudio que había justo del 2018, una de las enfermeras muy reconocida de la SATI, que había hecho un estudio en donde se midió toda la cuestión de burnout y de frustración en el ámbito de la terapia intensiva de enfermería, y salió que el 85% del personal de enfermería tenía justamente burnout y problemas vinculados a la salud mental asociados a la atención. Y después de la pandemia, justo después, en el último periodo, salió que más del 95% de las personas que trabajaban en terapia intensiva y que tuvimos que trabajar en la pandemia, en ese momento, lo mismo, situaciones vinculadas al, a la salud mental. De hecho, esto no solo en terapia intensiva, pero en general, las estadísticas para las personas que atienden personas gravemente enfermas, como es nuestro caso, y todo lo que es la idea de tentativa de suicidio y demás es mucho peor en las médicas mujeres que en el resto de los profesionales de la salud. Y eso también va un poco de la mano con esto que planteamos, ¿no? No me quiero demorar, ya sé que son las 7 y queremos ir cerrando. Pero lo que les voy a poner de tarea sí, de tarea, es que piensen en alguno de esas situaciones que quizás cuando ustedes estaban ahí, no sé si en quirófano o antes, o hablando con un paciente o hablando con un familiar y todo, eso que hicieron o que tuvieron que hacer no hubiera sido lo que ustedes hubieran querido hacer, ¿sí? ¿Y eso qué pasó? Me tocó por situaciones de formación y demás, como tener que pensar estos temas, y hay quizás algún que otro tip del que nos podemos agarrar para, para, para que no sea todo muchas veces tan lamentable con eso que tenemos que hacer, que resulta ser la razón por la cual empezamos a pensar en estudiar cualquier cosa vinculada a la medicina, y que de pronto, en vez de decir, bueno, sí, me voy contento con lo que hice hoy, qué sé yo, uno se vuelve a su casa como diciendo otra vez lo mismo. ¿Sí?
Quedó entonces la tarea, la voy a dejar escrita en el campus, van a tener en el campus también bibliografía, va a haber algún que otro trabajo práctico que seguramente sea en grupos de a 2 de a 3. Voy a proponerles también, conmigo van a tener, creo que son 4 clases, una va a ser, esta es una, otra va a ser de inicio de la vida y todo lo que es cuestiones vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo, otra va a ser sobre fin de vida y otro va a ser, eh, creo que va a ser adolescencia. Alguno de esos va a ser trabajo práctico seguramente, eh, para saber, y así, díganme si así yo tengo una idea por las dudas. Otra cosa es que para cerrar, afortunadamente, ya como hace tantos años que vengo leyendo sobre esos temas, tengo mucho material, así que si bien sé que no es lo que suelen leer, pero si a alguien le interesa profundizar sobre estos temas, tengo absolutamente de todo para dar, no solo textos, sino también material multimedia y demás. Y después así, un pantallazo, por favor, que me digan, para yo tener un poco de idea de cómo es este grupo, en qué se especializan dentro de anestesia, si hay algo que hacen más que otras cosas. Pediatría, no sé, algo. Lo agarro así, Milagros, Gonzalo, Ana, Santiago, Antonella. Nosotros en nuestro hospital tenemos solamente adultos, no tenemos ni niños ni gineco, ni obstetricia. Bien. Solo hacemos rotaciones, digamos, pero más adultos. ¿En qué hospital estás? Nosotros tenemos de todo, pero personalmente con lo que yo más suelo empatizar y las situaciones que más me pusieron como a pensar y a reflexionar son las de maternidad, a mí. Gonzalo. Ay, te interrumpí el bostezo, perdón. No, y nosotros hacemos, o sea, en el hospital acá tenemos todas las especialidades, no es que se especializa en una, somos anestesia con todo. No sé si Bueno, pero era viste que hay veces capaz, no sé, donde. yo trabajo en un hospital de quemados, entonces veo mucho quemado, nada, y así. No, o sea, hacemos todo, no sé, de todas las especialidades operamos acá. ¿En dónde estás vos? El Cuenca Alta, de la 9. Bien. El resto, Antonella, Santiago, Nico por 2. Yo estoy también con Milagros en San Luis y hacemos adultos nomás. Bien. Nosotros Pedro Vázquez. acá con Agus hacemos también de todo, eh, y también hacemos algo de pediátrico, pero no nos especializamos en nada. Tenemos casi todas las especialidades. Bien. Ahí Pedro y el compañero. Hola, Doc. Nosotros somos del Hospital Gutiérrez y la verdad que es un hospital de mediana complejidad. Hacemos algo de pediatría y bastante de maternidad. Bien, ¿alguien más por ahí que quiera comentar? Yo estoy en el San Juan de Dios y hacemos cirugía torácica y cardiovascular. Y se ve mucho paciente muy complejo, con cáncer, y se ven varias cosas que hacen ruido. Bien. Vamos a hacer así, ¿sí? Dependiendo de, así yo de paso, como que tengo un poco una mirada de lo que podemos llegar a plantear, más que nada, y esperando que puedan aprovechar este espacio, no solo desde la catarsis, sino también como para decir, bueno, cómo plantarse ante una situación que dice, y la verdad, bueno, ¿por qué no vamos por este lado en vez de tal otro y demás? En el campus, pongan nada, un párrafo para algún paciente que ustedes recuerden de esta semana, del anterior, alguno que lo hayas marcado cuando recién arrancaron con su especialidad, algún caso que ustedes digan, esto no estuvo bien o esto la verdad que ni ahí era lo que yo hubiera hecho de si dependiera de mí y demás, de su hospital, tal paciente,
y qué fue lo que pasó. No digan qué fue, no digan cómo lo resolverían o cómo lo hubieran resuelto desde toda esta perspectiva, sino que planteen el caso y después vamos a ver desde dónde tironeamos para ver qué se puede desanudar. ¿Está bien? Y siendo y 59, ¿algo más para decir? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿No? Bueno, voy a habilitar esto en el campus. De nuevo, cualquier cosa, yo voy a estar por ahí para resolver consultas y demás. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Chao, gracias, hasta luego. Chao, Doc, gracias. Salía. ¿Qué está prendido acá? Hijo de